עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos de Bnei Zion. Shabbat Shalom primeramente a todos. Hoy vamos a compartir la Parashá de Devarim, que empieza en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1, del 3 hasta el versículo 22. También tenemos la Haftará en el libro de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el 1:27. Vamos a hacer un pequeño bosquejo para introducirnos en esta parashá y saber de lo que vamos a hablar. Moshe recuerda al pueblo de Israel el pacto en el monte Horeb, el nombramiento de jueces, la misión de los 12 espías, Elohim castiga a los Bnei Israel, la derrota en Horma, los 40 años en el desierto, los israelitas derrotan al rey de Seón, Israel derrota a Og, rey de Basán, Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés se establecen al oriente del río Jordán. Voy a hacer una pequeña introducción y explicar sobre lo que sucede en el libro de Devarim, que quiere decir palabras. Como bien he dicho antes, Devarim quiere decir palabras en el hebreo según la Strong H1667. Según nos enseña la escritura, este es el quinto libro escrito por Moshe, que refleja Deuteronomio 31:24. Este libro es una reafirmación de la Torá que fue entregada en el monte Horeb en el libro de Éxodo a los Bnei Israel, pero no con las palabras directas del Eterno, hablando al pueblo de Israel, sino esta vez son palabras dichas por el más grande profeta en el pueblo hebreo, después de nuestro Maestro Celestial, Yeshua HaMashiach. A estos escritos también se les reconocen en los escritos de los hebreos de Israel como Mishneh Torah, repetición de la Torah. Así que, por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso, el libro empieza con estas palabras. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente por Dios, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Indudablemente son palabras del Eterno que por medio de Moshe Rabbeinu, como está escrito en el capítulo 1, versículo 3, dice así: Moshe habló a los Bnei Israel, conforme a todo lo que el Eterno les había ordenado. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por el Eterno, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con exactitud, para así ser el fundamento para el quinto libro de Moshe.
Estos 5 libros, llamados la Torá de Moshe, como bien sabemos, son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Desde mi humilde entender, la Torá de Moshe es la base o el fundamento desde el libro de Génesis hasta el último, el cual es Deuteronomio, donde el Eterno desarrolla su creatividad y amor hacia el ser humano con planos superiores de entendimiento, los cuales Moshe recibió cara a cara con el Eterno, recibiendo letra a letra la instrucción divina y escrita por mano humana. Pues estos libros fueron dictados por el mismo creador del universo, por Eolam, donde muestra su gran amistad con su amigo Moshe y nos muestra la sombra profética del Redentor que había de venir. Esos escritos bíblicos son de gran autoridad y toda enseñanza o doctrina. Debería pasar el filtro de la Torá de Moshe para poder llegar a ser ayuda al ser humano, afirmando la veracidad de Elohim como amo y señor de todo el universo, descartando las tradiciones y fábulas de hombres que confunden y alejan de la verdad bíblica a todo creyente. Pues todo tipo de revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en sus escritos. Así como Yeshua lo dejó muy claro, reafirmando la importancia moral, ética, profética y espiritual, pues Moshe Rabenu habló al profeta que había de venir, que sería un hermano levantado en el pueblo hebreo. Refutando a los escribas y fariseos la importancia de la Torá escrita y desechando las fábulas y tradiciones de hombres, algo que subyugaba bajo un yugo de esclavitud a los hebreos en los tiempos de Mashiach, bajo la doctrina y tradiciones de hombres basado en su ley oral, llamado halajá. Yeshua se apoya en la instrucción de Moshe para dar claridad y sacar al pueblo del yugo del oscurantismo, como leemos en el libro de Juan, capítulo 5, 46. Y dice así Yeshua: pero si creyereis a Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Una vez explicado cuál es el significado de Devarim y cómo lo vamos a ver desde un enfoque de restauración y repetición para la nueva generación que ha de entrar en Canaán, pues en estos 4 libros primeros, Elohé Israel habla directamente, y este libro, Devarim, palabras en castellano, es Moshe el que se dirige al pueblo recordando y exhortando a la entrega de la Torá en el monte Horeb. Después de 40 años de peregrinaje del Éxodo o salida de Egipto, este libro está dividido en 3 partes, las cuales vamos a ver en un momento. No quiero dejarme sin explicar el significado de la palabra Deuteronomio o Deuteronomium, como fue traducido por los 70 sabios del pueblo de Israel para el rey Ptolomeo II en su forma griega, que fue escrita entre los años 80 y 50 antes de la era común, siendo utilizado por las comunidades judías. También otros historiadores datan la traducción del siglo I de la era común. Deuteronomium en la forma latina y en la forma griega quiere decir segunda ley. Para mí no es una segunda ley, y para el pueblo hebreo es una Mishneh Torah, la repetición de la Torah. Pero su traducción a la Septuaginta fue traducido como segunda ley. Pero vuelvo a repetir, no es así, es la repetición de la Torah por la boca de Moshe. Las 3 partes en las cuales este libro de Devarim están repartidas son las siguientes, y las resumo brevemente. Del capítulo 1 hasta el 5 tiene una base moral y amonestación. Del capítulo 5
6 hasta el 27.8 tiene varias leyes. Desde el capítulo 27.9 hasta el 34.12, bendición y maldición. Hoy vamos a desarrollar los 3 primeros capítulos donde los Bene Israel son amonestados y exhortados, pues la muerte de Moshe está próxima y antes de entrar en la tierra que fluye leche y miel, una nueva generación debe ser instruida bajo la instrucción divina para ir preparándolos, dejando atrás la generación rebelde que Moshe peleó duramente con ellos. Después de 40 años en el desierto, donde tantas veces se rebelaron contra el Altísimo y contra Moshe, el cual reflejaba un cansancio de tantos años de rebelión con este pueblo contumaz y rebelde. Una vez entendido la introducción, tanto el significado de la palabra hebrea de Barim, fundamentados en los 4 primeros libros de la Torá, la cual abre la porción y su propósito con esta nueva generación, en el que iba a entrar en la tierra de Canaán, que era para repetir y preparar a los menores de 40 años que debían luchar por esta tierra, la cual fluía leche y miel. El propósito principal era de exhortación, con palabras de amor y de ánimo por Moshe Rabenu a este pueblo que había visto los errores cometidos por sus padres, queriendo prevenir y advertir de no caer en estos pecados de arrogancia y murmuración hacia el Eterno de Israel. Pues hablaba de su propia experiencia, pues por su propia desobediencia Moshe se quedaría fuera de la tierra prometida, donde rogó al Eterno de poder entrar hasta 3 veces, pero esta petición fue rechazada por el Altísimo, donde se relata resumidamente las causas por las cuales el Altísimo no permitió entrar al pueblo de Canaán. Eso lo tenemos, no le permitió entrar al pueblo de Canaán. Eso está en Devarim 34. Según Rashi, al usar la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse. En el castellano, palabras a nosotros no nos quiere decir nada, pero cuando es una amonestación, es una advertencia, ¿no? De una forma más severa, y es una forma de expresarse comparado con la manera como están escrito en el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y de Eclesiastes, también son libros de amonestación. Se encuentra la misma palabra en la introducción, divrei. Vamos a entrar ahora en lo que son las escrituras y leemos Devarim capítulo 1, del 1 al 8. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco la parasha. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto, en Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Oreb por el camino desde el monte Seir hasta Kadesh Barnea. Y sucedió en el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado acerca de ellos. Después de derrotar a Sehón, rey amorreo, que habitaba en Esbón, y de vencer a Edrei, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Allende el Jordán, pues en tierra de Moab, se encargó Moshe de explicar esta ley, diciendo: el Eterno nuestro Dios nos habló en el Oreb, diciendo: bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Volveos y alzad el campamento y marchad a la serranía del amorreo y a todos los lugares circunvecinos, en el Arabá, en la serranía, en el llano, en el Negev y en la ribera del mar, tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Ved que pongo la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Eterno juró a vuestros padres,
Abraham, Isaac y Jacob, y que la daría a ellos y a su descendencia después. Leemos los lugares citados por Moshe en el verso 1, son los lugares donde los Bené Israel se rebelaron contra el Eterno, en Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Di-Sahab y Arabá. En la tradición judía, en el Talmud de Onkelos, se habla de este hecho tan grave por traer la ira divina del Eterno, donde se rebelaron en estos lugares. Voy a hacer una pequeña estructuración para que lo podamos ver mejor. Suf, por haber murmurado contra Dios. En Parán, por no estar de acuerdo con el Eterno. En Tofel, el pueblo no le gustaba el maná dado por el Eterno. En Labán, críticas contra la comida que fue entregada en Hatzerot. Di-Sahab, por haber construido un becerro con mucho oro. Y en Arabá, por haber pecado en el desierto. Tristemente, la rebeldía de la generación que salió de Egipto tuvo que dar vueltas por el desierto, pues el viaje hasta la tierra de Canaán no podía haber durado más entre 12 y 15 días, según algunos eruditos. Hay otros que dicen que lo máximo hubieran sido 40 desde el monte Oreb y Kadesh Barnea. Ese territorio que hace frontera con Canaán, donde el Eterno había preparado el descanso para los Bené Israel. Pero esto no fue así, donde vagaron más de 40 años hasta su muerte. Leemos en el versículo 3 que en el año 40, después de la salida de Mitzrayim, Egipto, Moshe les habla a los Bené Israel. Les da 3 discursos durante 36 días antes de fallecer, los cuales brevemente he citado antes, como el fundamento de los primeros 4 libros de la Torá, como base, no siendo palabras inspiradas por la carnalidad de Moshe, más bien apoyadas e inspiradas por la revelación de Elohim a su pueblo, por la boca de Moshe, siendo esto un buen ejemplo para todos los que estudiamos y enseñamos en la congregación de los santos, que toda enseñanza debe ser inspirada por su espíritu de santidad. Como he dicho antes, este discurso se basa en la moral y amonestación, leyes diversas y la bendición y maldición. Leemos en los siguientes versos cómo Moshe empieza a dar instrucciones al pueblo desde el otro lado del Jordán, explicando esta repetición de la ley, Mishnei Torah, de que qué se debía hacer a la entrada de Canaán, recordando el pacto que el Eterno hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, mantenido este pacto vigente para toda la descendencia de los Bené Israel. En los siguientes versos, Moshe hace un recordatorio de lo fructífero del pueblo, siendo como las estrellas de los cielos, lo cual confirma la promesa dada por el Eterno en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Y dice así: Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas palabras son de gran importancia que aplican hoy a toda la humanidad, pues no son solo los hijos de Abraham los de padre y madre judía, como dice el judaísmo rabínico, después de recibir el pacto de la circuncisión al 8º día del nacimiento, sino para nosotros los gentiles, los cuales por medio del Mashiach Yeshua y su sacrificio en el madero, hace alrededor de unos 2000 años, hemos sido injertados en el buen olivo, el cual es Israel. Entendemos
por Israel no a una entidad física o un lugar determinado, sino a un pueblo comprado por la sangre del Redentor de toda la humanidad, moviéndonos al mundo espiritual donde, sin haberlo merecido, hemos recibido el don incomparable de la gracia del hoy, donde hemos sido hechos hijos, herederos y coherederos de todos los pactos y promesas con Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, como podemos leer en el libro de Romanos 8:17 y Filipenses 3:3. Y dice así: y si hijos, también herederos por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Y en Filipenses 3:3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Yeshua el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que hay un solo pueblo y un solo rebaño, un solo pastor. Hay hermanos que por desconocimiento o por otras causas no se consideran Israel. El pueblo comprado por la sangre de Yeshua. Sé que esto se enseña en el cristianismo con la doctrina del reemplazo o de la sustitución, donde esto es refutado por Rabbi Shaul en el capítulo 11 de Romanos para todo aquel que lo quiera leer más detalladamente. Todo el que rechaza a Israel está rechazando al Mesías, pues Yeshua es Israel. Si, como bien enseñó nuestro Adón Yeshua, todo aquel que nazca del agua y del Espíritu del Mesías Yeshua podrá entrar en el reino de los cielos, y es llamado Hijo de Dios. Yeshua es identificado como la Torá viviente en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Y dice así: en el principio era el Logos, Dabar, la palabra, y el Logos, Dabar, estaba con Dios, y Dios era el Dabar. En un principio estaba ante Dios, y el Logos, Dabar, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la verdad, que la palabra, Dabar, se hizo carne cumpliendo los propósitos del Eterno Altísimo entre los hombres para cumplir la misión designada de unir a todas las tribus de Israel primeramente, como fue profetizado antes de su muerte por el sumo sacerdote Caifás en el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 49 hasta el 52. Entonces, Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que tan solo un hombre muera por el pueblo, y que no toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estas palabras nos pueden ayudar a entender en parte la obra redentora del Mesías Yeshua. Primeramente para Israel, como nación sacerdotal, y para las naciones que serían injertadas en el buen olivo, el cual es Israel. Para todos es esta promesa, y no podemos negar que todos, tantos judíos y gentiles, hemos sido hechos hijos de Dios. Por el sacrificio de Yeshua en el madero, hace casi 2000 años hemos sido injertados, hemos sido hechos hijos. Por eso Mashiach representa a los primogénitos, a Israel. Él es la encarnación del pueblo hebreo que fue llamado desde Egipto
tanto en la primera redención como en la segunda redención, como está escrito en el libro de Oseas 11:1 y Mateo 2:14-15. Estas palabras nos tienen que servir para nosotros como recordatorio y de exhortación para no caer en los mismos errores que el pueblo de Israel. Lo mismo que la segunda generación de israelitas que entraron a la tierra de Canaán para poseerla bajo el mando de Josué, liderado con el brazo poderoso de Elohim Israel. En el versículo 10 y 11, Moshe nos habla sobre la gran cantidad del pueblo que tenía los Bene Israel, alrededor de unos 600.000 hombres de guerra, siendo un pueblo fructífero, más sus mujeres, niños y ancianos que no fueron contados. Esta cantidad podría alcanzar más de 2 millones de personas, cumpliendo la promesa que le fue dada a Abraham en hijos físicos y espirituales en Génesis 15:5. Y lo sacó fuera y le dijo: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Moshe ordena jueces en el pueblo. Versículo 13 dice así: dadme de vuestra parte varones sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros. Y me respondisteis: bueno será que hagamos lo que has dicho. Tomé pues las cabezas de vuestras tribus, varones sabios y conocidos, y los puse por caudillos, por jefes de miles, de centenas, de cincuentenas y jefes de decenas, por magistrados de vuestras tribus. Y a esos, vuestros jueces en aquel tiempo, mandé diciendo: escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino extranjero. No hagáis favoritismos en el juicio. Escucharéis tanto al pequeño como al grande. No os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio pertenece a Elohim. La causa que os sea demasiado difícil, me lo traeréis a mí y yo la oiré. Así dijo Moshe. Ya que esta joven generación iba a entrar en la tierra prometida, debía constituirse una asamblea de ancianos, personas dignas de este cargo, personas responsables, varones sabios y practicantes de la Torá, no solo conocedores, oidores de ella, como diría Yeshua años después, varones con sabiduría y misericordia, siendo elegidos las cabezas de cada tribu de Israel, para que el pueblo fuera juzgado justamente con equidad, sin ningún tipo de diferencia o favoritismo, tanto para el pequeño o para el grande de la función de juez de Israel. Moshe establece 4 requisitos para estos jueces. Primeramente, tenía que ser Ish, un hombre. Seguidamente, tenía que ser una persona sabia, en hebreo Jajam, con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, según el conocimiento acumulado de la Torá. A eso lo llamamos Jochma. Persona que tiene que tener la capacidad para discernir y sacar conclusiones correctas sobre lo que tiene delante de ellos con entendimiento. En hebreo, Binah. Como líder de su tribu, Rosh Shevet tenía que ser reconocido dentro del pueblo por su acercamiento, amor, cariño y preocupación hacia todos sus hermanos, israelitas y también extranjeros. Este tipo de conocimiento es el conocimiento práctico, el cual se debía aplicar, llamado Da'at en hebreo. Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente, tiene que oír, percibir, discernir y entender todo el tiempo que dure el juicio. La segunda cosa que tiene que hacer es juzgar justamente, es decir,
según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presenta a la mentira y a la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial. La tercera cosa que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, pervierte la justicia y tarde o temprano será juzgado por Elohim mismo por su propia corrupción. Y esto es abominación an Elohei Israel, como dice el libro de Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Eterno. Esto nos sirve a nosotros en nuestra vida cotidiana para cuando tengamos que juzgar alguna situación o persona o algún hermano de la congregación, que no torzamos la verdad y para que no llenemos nuestro corazón de corrupción y de mentira para favorecer a los demás. Cuando juzguemos lo debemos hacer con juicio justo, sin pervertir la justicia, dejando los amiguismos o cualquier tipo de favoritismo, actuando de una forma imparcial en cada situación, para no caer en ningún tipo de error delante del Eterno, tal como Yeshua, nuestro Rabino Celestial, nos enseña y advierte sobre esto en Mateo 7:2. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Preciosa reflexión. Todo juicio lleva su tiempo y debe ser tratado con mucho cuidado, siempre escuchando las dos partes sin olvidar que la posición que estaban tomando estos jueces eran jueces celestiales que debían conducir a los Bene Israel a toda verdad y justicia, sin ningún tipo de desviación de la Torá, aplicando la restauración y rectitud del israelita. Pasamos el envío de los 12 espías o exploradores, depende del enfoque que le demos. Y dice el versículo 20, dice así: Entonces os dije, habéis llegado a la serranía del amorreo, la cual el Eterno nuestro Dios nos da. Y aquí el Eterno tu Dios ha entregado ante ti esta tierra. Sube y toma posesión, tal como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha hablado. No temas ni te acobardes, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades que hemos de entrar. Y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu, los cuales partieron y subiendo a la montaña llegaron al arroyo de Escol y exploraron el país, tomaron en sus manos del fruto de la tierra y no lo trajeron. Nos informaron y dijeron: buena es la tierra que el Eterno nuestro Dios nos da. Pero no quisisteis entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento del Eterno vuestro Dios. Así dice y recuerda Moshe. La falta de confianza y la murmuración contra Elohim fue algo que Moshe tuvo que pelear continuamente con los israelitas. Pero realmente esta decisión de enviar a los 12 espías fue algo que el Eterno mandó a Moshe. Desde mi punto de vista, esto fue algo para probar su fe y obediencia, pues los israelitas habían visto los prodigios y maravillas que el Eterno había hecho con su pueblo desde la salida de Egipto. Escuchemos lo que dice en el versículo 27 hasta el 30. Y murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis: ¿por qué nos aborrece el Eterno? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos?
nuestros hermanos nos han hecho desmayar el corazón, diciendo: este pueblo más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes e inexpugnables, amuralladas hasta los cielos. Y hemos visto también allí a los hijos de Anak. Entonces os dije: no os amedrentéis ni tengáis temor de ellos. Así les decía Moshe, porque el Eterno vuestro Dios, que va delante de vosotros, peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros mismos ojos, porque el Eterno vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo Él en Misraim. El pueblo de Israel tenía un gran problema. Aunque fueron libertados de Faraón, la apertura del mar de las cañas, vieron los grandes prodigios, la nube de gloria que los cubría de día y noche, la entrega de la Torá en el Sinaí, parece ser que se olvidaron de Elohim al cual servían. Moshe se lo recuerda. Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos, siendo el corazón de los israelitas, como la cera se derretía en sus corazones. Estaban muertos de miedo tras el informe de estos exploradores o espías. La ira del Eterno cayó sobre ellos y con todo esto echaban de menos la tierra de Egipto, de donde sus corazones todavía no habían salido, queriendo volver a ella, desconfiando del Eterno. Tan solo 2 de aquellos hombres que subieron a la tierra donde fluye leche y miel, Josué ben Nun y Caleb ben Jefoné, fueron positivos y valientes en sus informes, viendo lo mismo que los otros 10 exploradores vieron. Pero ellos tenían un corazón totalmente diferente. Recordamos este hecho en el libro de Números 13, 28 al 30 y del 14 al 6, 8. Pero el pueblo que habitaba en esta tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además hemos visto allí a los descendientes de Anak. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev y el eteo, jebuseo, el amorreo habitan en la serranía. Y el cananeo habita a lo largo del mar grande y la ribera del Jordán. Y ahora vamos al capítulo 14. Y Josué ben Nun y Caleb ben Jefoné, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Si el Eterno se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Según se desarrolla la escritura, hay una gran desconfianza, temor y falta de fe, emuná, del pueblo de Israel. Tienen una imagen totalmente desfigurada de un Dios todopoderoso en el cual no confiaban, temiendo a los hijos de Anak, los nefileos, nefilim, que sí eran más altos y más fuertes que los israelitas, por sus ciudades fortificadas, que estaban muy bien preparados contra los ataques de cualquier enemigo, pero podían ser vencidos y derrotados por el Elohei Israel sin ninguna duda. El pueblo de Israel había perdido la emuná que les conectaba con el Creador del universo. Quiero explicar cuál es el significado hebreo de la palabra emuná, fe en el castellano, en la raíz hebrea. Emuná en el castellano tiene varios significados y profundizamos en ello: rectitud, fidelidad, sinceridad, lealtad, honradez, constancia y firmeza. Este concepto de fe hebreo es un concepto dinámico, práctico para el día a día, el cual se debe poner en movimiento, ejerciéndolo en la fe de nuestro Creador, bendito sea su gran nombre, el cual nos lleva a ejercitar una fe activa con nuestro comportamiento cotidiano, con el razonamiento y manera de vivir, poniendo todo nuestro ser espiritual en las manos del Eterno. Siempre habrá distintas situaciones
de luchas y dificultades en nuestras vidas, gigantes, montes, desiertos que tendremos que afrontar para pasar el proceso de mejora, según la voluntad del Eterno en su propósito. Debemos de separar la fe griega, que nada tiene que ver con la fe hebrea, pues la fe griega es más bien un pensamiento filosófico donde está establecido en nuestra cabeza con puntos doctrinales, frases aprendidas de memoria, dogmas de fe con los cuales muchos de nosotros fuimos enseñados, que en su tiempo nos sirvió para traernos a la gracia del Eterno en otros tiempos, pero no necesariamente nos llevaron a cambiar nuestro estilo de vida. La emuná ya citada anteriormente, las raíces hebreas nos llevan a lugares más altos de reflexión y de dinamismo bajo el entendimiento de los mandamientos, los cuales ejercemos por amor a nuestro Rey y Salvador del universo, donde día a día nuestro ser espiritual es trabajado a manos del alfarero, desarrollando esta fe verdadera que nos lleva a toda libertad y justicia, reposando en la paz del Dios Altísimo de Israel. Desde el verso 34 al 39, Moshe recuerda al Eterno cuando muestra su ira, jurando que ninguno de estos hombres menores hasta los 40 años entrarían en la tierra prometida, llamándoles generación perversa por no creer, por no tener emuná en el Dios de Israel. La desconfianza del pueblo los dejó fuera de lo que el Eterno había prometido a esta generación y se la dio a la siguiente generación, que eran menores de 40 años. Pues el Eterno oyó la murmuración del pueblo y fueron desechados, excepto Josué y Caleb, como he dicho anteriormente. Pues Josué y Caleb tenían un corazón totalmente diferente. Su fidelidad y su emuná era de agrado al Eterno, y a estos dos varones que tenían más de 40 años les dio entrada en la tierra prometida que fluye leche y miel. El pueblo una vez más desobedece y entra en batalla, siendo derrotado y avergonzado por sus enemigos. Una vez, relata Moshe y nos recuerda que fueron rechazados para entrar en la tierra prometida, el pueblo por sí quiso entrar en la tierra prometida. Después del miedo, parece ser que tuvieron un sentimiento, una corazonada, y quisieron entrar. Moshe le consultó al Eterno, el Eterno lo prohibió, pero ellos hicieron lo que quisieron. Y obviamente, cuando fueron a entrar, fueron derrotados en la batalla. Y en el verso 43 dice así: y os hablé, pero no escuchasteis, sino que os rebelasteis contra el dicho del Eterno, y persistiendo con altivez, subisteis a la serranía. Entonces los amorreos que habitan en aquella serranía salieron a vuestro encuentro y os derrotaron en Seir. Y como suele hacer las abejas, os persiguieron hasta Horma. Después os volvisteis y llorasteis delante del Eterno, pero el Eterno no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Así permanecisteis en Cades muchos días, según el número de los días que habitasteis allí. Sí, Moshe recuerda cómo el pueblo estaba en pecado. Aunque todo esto parece algo que se hizo para agradar al Eterno, por el error una vez cometido por los israelitas, por la situación de los 12 espías y ese informe que fue negativo por 10, es obvio que Israel quiso entrar en la tierra de Canaán, estando en un estado de incredulidad. Eso es algo que debemos analizar rápidamente, pues sí,
Era cierto que Elohim le había dado a la tierra de Canaán a Israel. Es cierto, pero no era el momento de entrar en batalla, pues la ira del Dios Altísimo estaba encendida contra su pueblo por este pecado de incredulidad ante él, ordenando a Moshe de que no fueran a la batalla, pero esto no fue tomado en cuenta por los hombres. Según Moshe nos recuerda en los siguientes versículos: y os ceñisteis cada uno sus armas de guerra y os apretasteis para subir temerariamente a la serranía. Pero el Eterno me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, no sea que os veáis derrotados ante vuestros enemigos. Y así fueron derrotados una vez más por sus impulsos emocionales, sin tener en cuenta las órdenes dadas por Elohim de no hacerlo. Tenemos que siempre ser dirigidos por el Ruach Adonai, obedeciendo lo cual nos es ordenado, y no dejarnos llevar por los sentimientos de nuestro propio corazón. Debemos saber muy bien en qué estado espiritual estamos, pues hay veces que nuestras emociones toman el control de nuestra vida, entrando en conflictos y batallas en los cuales Dios no nos ha ordenado luchar por ellos. A esto yo le llamo fargas, donde nuestro propio entendimiento queremos hacer el bien o agradar al Eterno, y esto no nos ha sido ordenado, llevar o tomar esta carga. Tomando una falsa carga la cual nos puede dañar espiritualmente y físicamente, sin lugar a dudas, a no ser dirigido por el Ruach HaKodesh, sin tener una cobertura espiritual donde Elohim debe caminar siempre delante de nosotros, obedeciendo a los mandamientos bíblicos, los cuales nos guiarán a toda verdad y toda justicia, practicando la fe verdadera en Mashiach, pues Él es el espíritu de profecía. Moshe dio la orden de no subir a tomar la tierra, cuando antes había dicho que lo podían hacer. Cuán importante es depender del espíritu del profeta y escuchar a los profetas, como está escrito en 2 de Crónicas 20:20. Y dice así la escritura: y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa, y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: escuchadme, oh Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, creed en Yod-Heh-Vah-Heh, vuestro Dios, y permaneceréis firmes. Creed a sus profetas y triunfaréis. Moshe recuerda la vuelta al desierto a los Bnei Israel, una vez más ordenada por el Eterno, ordenando de no entrar en la tierra de su hermano Esav, Moab y Amón. Pues el Eterno prohibió de poner pie a los israelitas en estas tierras, pues les fue dada por herencia a los hijos de Abraham. Tampoco deberían causar guerra o conflicto alguno, porque hermanos suyos eran. Según lo leemos, el Eterno prometió dar a Abraham tierra a 10 pueblos en el libro de Génesis 15, del 19 al 21, y aquí define este pacto. En aquel día el Eterno pactó con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneceo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Eso es Génesis 15, del 18 al 21. Y luego tenemos Devarim, del 2 al 4, del capítulo 2, versículo 4-9. Dice: y ordena al pueblo diciendo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Saúl que habitan en Seir, y os temerán. Tened cuidado, no lo provoquéis, porque de su tierra no os daré
ni la huella de un pie. El Eterno pone restricciones y guarda sus pactos hechos con Abraham. Así que Israel no pudo ir a ninguno de esos territorios. El Eterno prohíbe por el pacto que hizo con su siervo de entrar en batalla a los hombres de guerra de Israel. Era imposible tomar las posesiones. Como he dicho, ni tan siquiera de poner pie sobre estas tierras dadas legítimamente a esos descendientes. Una vez más vemos cómo el Eterno mantiene firme sus promesas y pactos hechos a cada uno de sus hijos. Durante todo este capítulo recuerda las diferentes batallas que tuvo con los diferentes reyes: Sihón, el amorreo, el rey de Hesbón, la toma de las diferentes ciudades del exterminio por los guerreros de Israel, contra todos esos diferentes de pueblos paganos donde se cometían sacrificios humanos de niños, niñas, ancianos, que eran ofrecidos al demonio y al mundo del misticismo idolátrico y la brujería. Algo que el Eterno aborrece en todo momento, algo que hiede y desagrada a Dios hasta que su paciencia es colmada, y entonces la exterminación, la muerte de estos pueblos debía ser llevada a cabo con un mal resolutivo, limpiando de la tierra estas costumbres tan desagradables al Altísimo, cortando por lo sano y glorificando su nombre bendito en toda la tierra, derribando los mundos espirituales de maldad y oscuridad, pues Elohim es Elohim. El capítulo 3 seguimos con el recordatorio, repitiendo las batallas acontecidas en el libro de Éxodo, que ahora Moshe recuerda por sus labios, para dar ánimo a esta nueva generación que había de entrar en la tierra prometida por el Eterno, animando a los líderes que iban a entrar, a Josué ben Nun y a Caleb ben Jefoné, que ya tenían una edad de más de 80 años, cada uno sintiéndose fuertes y vigorosos como en sus años más jóvenes. Entonces, dice así la Escritura, por Moshe, capítulo 3, versículo 2, entonces el Eterno me dijo, no le tengas temor, porque lo he entregado en tu mano, junto con todo el pueblo, y a su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y el Eterno nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, el cual derrotamos hasta no dejarle sobreviviente en aquel tiempo. Conquistamos todas sus ciudades. No hubo poblado que no les tomáramos. Fueron 60 ciudades, toda la región de Argob del reino de Og de Basán. Moisés recuerda a Yehoshua, a Josué, los prodigios hechos por Dios, animándolos a no temer y a tener confianza en el Eterno, a tener esa emuná de la cual hemos hablado antes. Pues tal y como Dios caminó con Moshe, caminaría con Josué al otro lado del Jordán, caminando con ellos en los versículos 21 y 22. Y leemos. También en aquel tiempo ordené a Josué diciendo, tus ojos han visto todo lo que el Eterno vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Eterno a todos los reinos por donde pasarás tú. No los temas, porque el mismo Eterno vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Moshe dio palabras de ánimo a Yehoshua para que no tuvieran temor, sino que creyera. En este caso, vemos cómo la fe se puede basar en una experiencia juntamente con una promesa. Tus ojos han visto todo lo que el Eterno hizo, remarca Moshe y le recuerda a Yehoshua, a Josué, como dice en el versículo 21, esto nos recuerda cuál es la base de la obra de Dios. Mediante la obediencia, recibiendo la revelación de Elohim y siendo oidor y hacedor del alabar Elohim, palabra de Dios, como nos recuerda Rabbi Shaul en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Con todo esto, ¿qué es lo que aprendemos? Desde mi punto de vista, primeramente,
Esta introducción al libro de Devarim, palabras, amonestaciones, primeramente nos sirve para el día de hoy, como sirvió ayer y ha de servir mañana a nuestras futuras generaciones. Como recordatorio donde no caer y pecar contra el Eterno, tal y como lo hizo el pueblo de Israel. Con las muestras de rebeldía, de murmuración, desconfianza y falta de emuná, fe. Aun viendo las muestras de poder y de prodigios recibidos de la tierra de Egipto, los Bené Israel, cuando venían problemas, se deshacían como la cera caliente con gran temor y querían volver a Egipto. Pues uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Israel eran que sí, físicamente habían sido libertados, pero sus mentes y corazones estaban cautivos en la antigua manera de vivir que tenían en Egipto y la añoraban. El segundo punto de reflexión y de estudio. Esta porción ha sido fundamentada en los primeros 4 libros de la Torá, los cuales el Eterno habló directamente al pueblo. Pero que Devarim, palabras, amonestaciones, aunque habladas por la boca de Moshe Rabbeinu, inspiradas por el Ruach HaKodesh, son sumamente importantes. Son palabras de exhortación, ánimo y amor, con el propósito de preparar a la nueva generación que iba a entrar a Canaán, con unas directrices de cómo hacer y qué no hacer, dada por el mayor profeta de todos los tiempos, justo 36 días antes de su fallecimiento, donde al otro lado del Jordán, donde Moshe iba a fallecer a la edad de 120 años sin poder entrar en Canaán. El tercer punto, todo tipo de revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en sus escritos, como Yeshua lo dejó muy claro, reafirmando la importancia moral, ética, profética y espiritual, pues Moshe Rabbeinu habló del profeta que había de venir, que sería un hermano levantado entre el pueblo hebreo, refutando a los escribas y fariseos la importancia de la Torá escrita y desechando las fábulas y tradiciones de hombres, algo que subyugaba bajo el yugo de esclavitud a los hebreos, bajo la doctrina y tradiciones de hombres basados en su ley oral, la halajá. Yeshua se apoya en la instrucción de Moshe para dar claridad y sacar al pueblo del yugo del oscurantismo rabínico. 4. Que en esta primera redención, que es sombra de lo que había de venir, vemos como el pueblo de Israel cae una y otra vez siendo rechazado y maldecido los mayores de 40 años para entrar en la tierra prometida, pero el Eterno da la oportunidad a la siguiente generación para poder recibir sus bendiciones, siendo liberados por Josué ben Nun, siendo investido como líder de los Bené Israel, siendo la imagen de Yeshua, nuestro Redentor, con un corazón esforzado y renovado, como bien sabemos, junto a su amigo Caleb, los cuales lucharon poseyendo las tierras prometidas por el Dios eterno al otro lado del Jordán. Pues ellos eran hombres de fe que dieron un gran ejemplo a la nueva generación con un corazón dispuesto y obediente. Y finalmente, el último punto, que Moshe representa al Mashiach sufriente, debiendo quedarse al otro lado del Jordán y traspasando su autoridad a Yehoshua, Josué ben Nun, que es la imagen del Mashiach, siendo resucitado de una forma alegórica por su predecesor para entrar en la tierra prometida. Josué liderando a los israelitas a limpiar la tierra de toda idolatría y maldad latente de aquel tiempo. Así será la venida del Mesías, que reinará con vara de hierro a las naciones y las someterá bajo sus pies como Rey y Señor del universo. Como una nación sacerdotal con sacrificios de alabanza y adoración, recibiendo la tierra prometida que tanto anhelamos en nuestros corazones. El descanso, el shalom prometido desde el principio de la creación, volviendo al jardín del Edén, pues todas las cosas han de ser hechas nuevas,
tal como fue el diseño original por Dios Altísimo en su perfecto amor para todos los pueblos, llegando a la segunda redención para vivir junto a Él a su lado por siempre. Y hasta aquí llegamos con nuestro estudio de Devarim, palabras. Espero que haya sido de edificación y que tengan un feliz día de Shabbat, que disfruten con todos sus seres queridos y que las bendiciones del Eterno sean sobre todos ustedes. Shabbat Shalom, toda Rabá. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. יאללה לה 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 Israel ועל כל יושבי